Quisiera compartir con vos en esta mañana una historia, invitarte a leer si no la conocés, o repasarla conmigo si ya la conocés, que es la historia de Jacob y Esaú. Vamos a leer Génesis capítulo 25. Yo creo que esta historia es de esas historias bíblicas que necesitan sí o sí una telenovela, porque tiene todos los componentes necesarios para una trama de una novela colombiana. Tiene engaño, tiene amor, tiene preferencias de padre y madre, tiene odio, discordia. Lindo para hacer una buena temporada. Hay muchas historias bíblicas que tienen esto. Dios guiaba mi vida en estos días y me hacía reflexionar sobre esta historia. Quizás la conocés, pero qué bueno usar esta historia esta mañana para revisar nuestra vida y para volver a involucrarnos en la vida de Dios. Así que vamos a leer Génesis capítulo 25, vamos a leer a partir del versículo 24. Vamos a leer unos 10 versículos más o menos. Dice Génesis capítulo 25, versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, cuando se cumplieron los días de Rebeca era la esposa de Isaac, Isaac el hijo de Abraham, estaba embarazada. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hasta acá la lectura de esta historia. De a poco vamos a ir desenvolviendo en cómo finalizó y cómo terminó todo esto. Pero esta historia ocurre en el desarrollo de la segunda parte de este libro. Si ustedes agarran Génesis y lo tienen que dividir a la mitad, pueden tomar del primer capítulo al capítulo 13 y ustedes van a ver cómo Dios crea el mundo, pone al humano en el centro del mundo y le dice: gobiernen, administren esto que les doy. Y el humano, en plena libertad y entre tanta posibilidad de hacer lo que él quisiera y entre tanta necesidad suplida, elige el pecado y rebelarse contra Dios. Entonces es destituido, es maldito, lo separan de la vida de Dios y empieza a hacer las cosas por su propio medio y empieza a aflorar las cosas que vienen del hombre, el egoísmo, se empiezan a matar, empieza la violencia, llegan al punto de
construir una torre gigante para llegar a Dios. Y dicen, vamos a llegar a lo más alto posible con nuestros propios medios, con los ladrillos que tenemos. Y Dios destruye la torre y los dispersa por el mundo. Ahí es como que se cumple la dispersión y el alejamiento total del ser humano de Dios. En esa primera parte, entonces, en la segunda parte de este Génesis, Dios empieza a cumplir de una manera práctica y directa su plan de rescatar lo que se había perdido. Y empieza por medio de una familia, un hombre que se llama Abraham, en el capítulo 12. Dios le hace una promesa en el capítulo 15 que va a reafirmar y revalidar constantemente en todo el resto del libro. Que por medio de esa familia, todas las familias van a ser benditas. Y esa promesa hoy podemos decir que llegó hasta nosotros. El problema es que lo loco que tiene este libro y esta historia que vamos a adentrarnos hoy es que los personajes de esta historia y las personas que eligió Dios no eran tan buenas como parecían. De hecho, van a seguir reproduciendo la misma vida que eligieron los de los 13 capítulos anteriores. Egoísmo, discordia, violencia, rebelión contra Dios, todo el tiempo. Pero Dios elige una familia y decide serle fiel a su promesa y a esa familia. Y llegamos a la historia de Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac se casa con Rebeca y tiene dos hijos que son Jacob y Esaú, como leíamos recién. Esaú nace primero, es el primogénito, el primer hijo varón. Jacob, sin quedarse atrás, como eran gemelos, dice que se traba el talón al calcañar y sale segundo. Por escasos segundos nació después. Y desde ahí ya empieza la historia, desde el vientre cuenta la historia de que ya había como una especie de conflicto. Y qué bueno, esta mañana, a medida que vamos desarrollando esta historia, escuchaba esta semana una frase que decía que todas las batallas externas que encuentran en el Antiguo Testamento, ustedes van a leer y van a ver que Israel se peleaba con los egipcios, Israel se peleaba con los cananeos, Israel se peleaba con los judíos. Son un reflejo simbólico de todas las batallas que hoy ocurren en nuestra vida, pero hoy ocurren en nuestro interior. Todas las decisiones que tomamos son producto de una batalla interior nuestra. Y todo se gana o se pierde primeramente en el corazón. Y él decía, todos tenemos un Jacob y todos tenemos un Esaú adentro de nosotros. Y yo leía esta historia y me acordaba de cuando era chiquito que me la contaban y pensaba, ¿cuánto de Esaú hay en mí? ¿Cuánto de Jacob? Pero al pensar en Jacob no pensaba en alguien bueno. Yo leo esta historia y digo, no hay héroes en esta historia, son dos villanos que hacen cosas malas. De hecho, siempre que me contaron esta historia como Jacob siendo el elegido de Dios, el bendecido de Dios, siempre me hacía ruido si Jacob no se había portado bien. Tenemos estas partes. Yo creo que la historia bíblica nos lleva a personajes que nos demuestra constantemente en cada uno de sus relatos que son imperfectos, pero que no son los protagonistas de la historia. Y a veces nos es más fácil identificarnos con personajes bíblicos. Yo me identifico con este, con tal, que siempre es Pedro, pobre Pedro. Pero el protagonista de la historia bíblica es Dios, y cómo Dios se relaciona con estas personas imperfectas y egoístas. Así que esta mañana vamos a tratar de examinar estos personajes a la luz de Dios, el protagonista principal, y cuánto hay de Saúl, cuánto hay de Jacob en mi interior, y al final cuánto hay de Dios, que debería ser el protagonista de nuestras vidas y de nuestra historia. Vamos con el más fácil. Yo creo que Saúl es al primero que le caemos porque es el que tuvo el error más visible, ¿no? El más impulsivo, el que era el primero y tenía que demostrar
su responsabilidad y su madurez por ser el mayor. Y cuenta la historia acá que leíamos, que él era diestro en la casa y hombre de campo, y su padre lo amaba. Era el favorito de su padre porque él era grandote, era bueno para la casa y le cocinaba de lo que cazaba su padre. Y fue el que accedió ante su necesidad a comer un guiso de lentejas. Él llega un día cansado del campo, leíamos recién, y ve que su hermano está cocinando un guiso. Yo me imagino entrar y sentir el olorcito a guiso. Me imagino un día lluvioso, te voy a decir qué lindo que estaba haciendo un guiso, Y él tuvo un deseo y tuvo la oportunidad de satisfacerlo al instante. Él tuvo la sensación del placer que entró por sus sentidos y era ese guiso rojo y dijo, no importa el costo. Jacob, bicho, dijo, no, antes hagamos un intercambio, hagamos un trueque, negociemos, vendeme tu primogenitura. Y la primera reacción de Saúl es, y sí, en algún momento me voy a morir, ¿para qué voy a necesitar? ¿No? Es como cuando se nos presentan los deseos a nosotros de querer acceder a algo que sabemos que no está del todo bien y después decimos, todos tenemos que morir de algo en la vida, ¿no? Eso es muy argentino igual, pero a nivel social esta es una sola vida, hay que vivirla, hay que disfrutarla en el ahora, en el ya. Y no pensamos nunca en las consecuencias de la gravedad de esa situación. Entonces, pensar en el Esaú en nosotros, en primer lugar, es pensar en cómo respondemos ante los deseos que nos surgen. Y sobre todas las cosas, si estamos registrando nuestros guisos rojos, ¿cuáles son esas cosas que están arriba de la mesa que sabemos que son tentación para nosotros? Si las sabemos discernir y cómo estamos respondiendo a ello. Pero hay una característica fundamental en esta historia, que la pueden leer en el versículo 29 del capítulo 25 que leímos. Dice, y hizo Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado. Es muy fácil pensar antes de decidir cuando estamos todos lúcidos. Cuando estamos desayunados, cuando el día recién comienza y nos ponemos a trabajar y planificamos el día de trabajo y planificamos el día. Pero Saúl, el guiso rojo se le presentó cuando él estaba cansado y estaba necesitado. Había trabajado en el campo, tenía hambre, tenía una necesidad y aparece el guiso rojo. Entonces, ¿cómo nos paramos nosotros frente a nuestras necesidades? Él no pensó en lo que iba a perder. En ese momento no dimensionó lo que había perdido, ni a los días dimensionó, ni a los meses dimensionó lo que había ocurrido. El capítulo 26 cuenta que también Esaú se casó con mujeres cananeas, cosa que no estaba bien visto por el pueblo de Dios. No va a estar bien visto después, pero desde ya la recomendación era casarse con gente conocida. De hecho, ustedes van a ver que Jacob se casa con una de sus primas, con 4 de sus primas, 2 de sus primas y sus criadas sería. Pero él ve mujeres cananeas y quiere mujeres cananeas. Lo que no se puede, lo quiere. Busca constantemente satisfacer el deseo inmediato. Y recién en el capítulo 27, que el padre va a bendecir a su primogénito, él entiende todo lo que perdió. A veces no lo mencionamos. Sí, bueno. No mencionamos lo que perdemos. Va a sonar obvio, pero hasta que lo perdemos. Y a veces ese guiso rojo no es algo que
que es muy visible. Muchas veces se lo vincula a los hombres y a su deseo sexual y a su mirada hacia las mujeres y su debilidad. Pero muchas veces ese cansancio también se ve reflejado en actitudes y queremos satisfacer la necesidad del enojo, quizás maltratando a quien tenemos al lado, respondiendo mal. O a veces es material, nuestro viso rojo es material y gastamos en lo que no tenemos que gastar. Y en el momento no lo sentimos porque lo disfrutamos. Cuando maltratamos a alguien o respondemos mal o tenemos malas actitudes, no lo sentimos porque el cuerpo descarga lo que el sistema nervioso acumula, que es enojo, ira. Pero cuando dañamos a la gente, cuando generamos problemas en los vínculos, cuando no llegamos a fin de mes y gastamos en lo que no teníamos que haber gastado, entendemos lo que perdemos. Por no saber reconocer que eso que se nos presenta es un viso rojo. Fíjense lo que le pasó a Esaú. Vamos a verlo rápidamente en el capítulo 27. A partir del versículo 30 voy a leer. Ya había pasado todo. Isaac ya había sido engañado por Jacob. Jacob se había disfrazado de Esaú para recibir la bendición. Isaac estaba ciego, ya estaba muy grande y dijo: quiero bendecir a mi primogénito para que ya se haga cargo de esta casa, tome sus bienes, tome a los criados y todos le sirvan a él. Entonces Jacob se apura primero, se viste, se disfraza de Esaú, le da de comer y recibe la bendición de Isaac después de chamullarlo un poquito porque le tiene que mentir. Y dice el versículo 30: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma en la casa de su hijo, para que me bendiga. Y entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo: Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos de trigo y de vino, le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tiene más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, en el rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Acá está el resultado: amargura. La satisfacción de un deseo inmediato a la larga trae insatisfacción, amargura, lágrimas, pérdidas. Y para nosotros, los hijos de Dios, tal vez podremos sobrellevar los fracasos, porque Dios es un Dios de gracia y perdona. Pero fíjense que Él se perdió de la bendición original, pero Isaac aún así lo bendijo, pero la bendición no era la misma. Sí, vas a ser provisto, vas a tener provisión y vas a vivir gracias a tu espada, pero vas a servir a tu hermano. Y recién cuando te fortalezcas, vas a poder darle batalla. Esto es algo que se cumple más adelante porque los descendientes de Esaú forman la nación de Edom. ¿Sí? Edom siempre va a estar en guerra con Israel y cada tanto le va a ganar. Van a encontrar algunos relatos seguramente en Crónicas y en Reyes donde Edom vence a Israel, hasta que viene el profeta Abdías y le acusa. Lamentablemente el profeta Abdías profetiza contra Edom
y profetiza critica su indiferencia ante Israel, su egoísmo y su maltrato en una situación muy específica. Te recomiendo que lo leas en tu casa, pero les dice que ese pueblo va a dejar de existir. Ese pueblo que se había encargado de construir en la piedra es un pueblo que hasta el día de hoy lo podemos reconocer, el pueblo de Edom. Si ustedes buscan en Google la ciudad de Petra, es la ciudad allá en la piedra, ustedes no saben lo hermoso que es eso. Eso está en Medio Oriente, cerca de Jordania. La ciudad roja, porque la piedra es media roja, Edom quiere decir rojo, pero está vacío, es inhabitable, fue destruido la nación por una persona que vivió satisfaciendo sus deseos inmediatos. Solo trajo a su vida la ruina y no pudo reparar nunca lo que había perdido. ¿Qué problema si ese Saúl vive dentro de nosotros? ¿Qué problema para nosotros es no reconocer el viso rojo? Y una vez que lo registramos, ¿qué problema es no pensar antes de decir cuánto perdés? No es cuánto ganas en el momento, porque eso no es más fácil. Está este personaje de Saúl, que es el que vive en nosotros, que Dios nos invita también a morir dentro de nosotros, ¿no? Pablo más adelante en Colosenses va a decir que dejemos morir a ese viejo hombre. ¿Para qué? Para recibir al nuevo, para revestirnos del nuevo, en el que hay amor, en el que hay servicio a los demás, pero en el que hay también plenitud. Para poder recibir la vida de Dios y la bendición de Dios, tenemos que quitarnos lo que Él no nos dio, que es lo que tenemos por naturaleza, que es el yo y nuestros deseos egoístas. Está Saúl dentro de nosotros, pero también vive Jacob. Que a Jacob pareciera por el final de la historia irle un poquito mejor, porque se quedó con la bendición, se quedó con la primogenitura, es decir, la doble porción de la herencia, pero no disfrutó, lamentablemente. Y Jacob es la representación del engaño, y es la representación de querer acelerar la bendición. Es decir, evitar los procesos que Dios ya tiene pensados para nosotros con el fin de estar bien, de estar tranquilos, de estar cómodos. Si ustedes ven en un capítulo anterior al que leímos, Dios ya le dijo que ya había estipulado para Jacob en su soberanía de que el mayor iba a servir al menor. Él solo tenía que esperar en Dios y Dios iba a cumplir con su promesa. Y él iba a ser el primogénito y el que después iba a estar tranquilo con los bienes de sus padres, siendo servido y criando bien a sus hijos. Pero él no, él dijo, bueno, de alguna manera me tengo que ganar esto, ¿no? Es como el argentino que no puede recibir nada, ¿viste? Cómo nos cuesta recibir los regalos muchas veces, cómo nos cuesta que nos paguen cosas muchas veces. Entonces yo tengo que poner de mi parte. Somos criados así desde el inicio de nuestras vidas. Nos fabrican el comportamiento meritocrático. Desde que sos chiquito, si vas al médico y te portás bien, si te portás bien, te dan una paleta, o te dan un dulce, te dan una golosina, un caramelo, un chupetín, algo. Si estudias en el colegio, vas a aprobar. Si no estudias, desaprobás. ¿Sí? Si te esforzás en la vida, vas a conseguir cosas. Y es todo el mérito, todo eso está intrínseco en nosotros. Entonces todo el tiempo estamos pensando, ¿qué parte tengo que poner yo? Por eso cuando Dios nos dice esperar, o cuando Dios nos dijo que nos va a dar algo y no esperamos, entramos en crisis. Y entramos en el arte del engaño. Y decimos, por esta no paso. Acelero, salteo esta situación y me quedo tranquilo. Y recibo la bendición. A Jacob le fue re mal porque se tuvo que disfrazar, le mintió a su padre. Y Esaú dijo, cuando se muere Isaac,
Esaú esperaba que Isaac se muera ahí al toque. Le llevó 30 años morir a Isaac después de eso. Pero cuando se muera mi padre, lo voy a matar y me voy a vengar. Jacob no escuchó eso, pero sí lo escuchó la madre, una de las grandes protagonistas y mentes brillantes de esta historia, y le avisó. Y esa bendición que había heredado Jacob no la pudo vivir ni disfrutar porque se tuvo que ir a esconder. ¿Y saben cómo le fue después? Fue engañado. Así como él engañó, fue engañado por su tío. Se fue a vivir con su tío, se enamoró de las hijas de su tío, y su tío le dijo, bueno, para quedarte con mi hija tenés que trabajar para mí 7 años. Trabajó 7 años por esa hija y dijo, no, esta hija no, mejor agarrar la mayor. Pero yo quiero la menor. Y bueno, si querés la menor tenés que trabajar otros 7 años más. Y después tuvo que huir del tío, tuvo que arreglarse con el hermano. ¿Y saben qué? En el capítulo 32 de Génesis tuvo que pelear hasta con Dios. Cuando no estamos dispuestos a aceptar el proceso de Dios en nuestras vidas, nuestra vida es una lucha. Nuestra vida es una carga. Y Dios es ese Dios amoroso y de gracia y de misericordia, pero a veces actúa así como actuó con Jacob. Cuando peleó con él, en el capítulo 32, él dice, bueno, si querés que te diga, o voy a pelear con el niño. Dios no se complica la vida con nosotros. Pero Él tiene planes más grandes. Y muchas veces nosotros acudimos al arte del engaño, o no queremos atravesar el proceso, pegamos el portazo y nos vamos y volvemos cuando está bien. Cuando la cosa está más tranquila, cuando se me pasa el enojo, cuando se me pasa el dolor. Y el otro día hablaba con un compañero y me dijo algo que me retumbó en el corazón, y era una charla tan simple. Y él me dice, tengo una lesión en el codo, y el otro día fui al kinesiólogo y le conté que me duele cuando flexiono. Y me dice, bueno, vamos a hacer ejercicios para sanar ese dolor. Vos tenés que flexionar para que sane. El problema es que tu sistema nervioso, cuando siente el dolor en el músculo, como un receptor natural del dolor, el sistema nervioso lo que hace es tensionar el músculo para no sentir dolor. Por eso te cuesta doblar el codo, le dicen. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es engañar a nuestro sistema nervioso, porque para que el músculo sane tiene que sentir dolor. Y pensaba, digo, wow, ese es nuestro yo interior. Somos nosotros engañándonos a nosotros mismos para no sentir dolor, para no querer pasar por algo que Dios quiere que pasemos. ¿Por qué? Porque Dios entiende que es la manera de sanar, que es la manera de ser salvos ante lo que estamos atravesando. Y Jacob vive en nosotros cuando nos escapamos de eso, cuando huimos, en vez de enfrentar a las circunstancias. Ese Jacob también está dentro de nosotros, librando batallas internas. ¿Y qué problema que ese Jacob tome decisiones? Porque lo único que nos trae es más carga, más lucha. ¿Y saben qué le pasó a Jacob? Jacob hizo todos esos engaños con la ayuda de la madre, porque era el preferido de la madre. Y la madre lo ayudó a engañar a su esposo. Muy en falta la madre. Como todas las madres. Pero ¿saben qué hace Jacob cuando tiene hijos? Repite patrones. Y tiene un preferido. ¿Y saben cómo le fue al hijo preferido? Al principio súper mal. Pero al final de la historia de su hijo preferido, le va bien porque el único preferido de José, el hijo preferido de Jacob, era Dios. José no escapó de todas las tribulaciones que tuvo. José es la redención de la imagen desastrosa de Isaac, de Rebeca, de Jacob, de Saúl, porque José estuvo en cana, fue acusado falsamente, fue vendido por sus hermanos, fue burlado por sus hermanos. Nunca le dio la espalda a Dios. Nunca le dio la espalda al propósito que Dios tenía para él.
Y cierra en el capítulo 50, Génesis, en el versículo 20. Y José dice, todas las cosas malas que me pasaron, Dios las transformó para bien. Para que todas las familias, por medio de mi familia, sean benditas. Entendió la realidad de Dios. ¿Qué problema Esaú y Jacob en nuestro interior? ¿Qué problema los visos rojos? ¿Qué problema cuando nos engañamos a nosotros mismos? Pero el personaje principal es Dios. Y la pregunta que tengo para hacerte al finalizar es: ¿cuánto de Dios hay en vos? Porque es muy fácil tomar decisiones, vivir nuestra vida y hacer partícipe a Dios de nuestra realidad. Y déjame decirte que Dios no tiene problema de hacer partícipe de tus problemas, de tratar de ayudarte, de estar con vos cuando le hablas, cuando le pedís. Pero no es el objetivo de Él. Él quiere involucrarte en su realidad. Es lo que hizo Jesús. Jesús vino, sanó, estuvo con la gente, pero le decía todo el tiempo: ustedes están preocupados por lo que van a comer, por cómo se van a vestir, pero busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A sus discípulos le dijo: ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Esta realidad que hoy te atropella no es tu realidad. Dios tiene una vida preparada, un diseño perfecto, que es el reino de Dios, es el gobierno de Dios en tu corazón. Una vida que te invita a conocerlo. Pero para poder acceder al reino de Dios tenemos que despojarnos de Saúl, de Jacob, el viejo hombre, para que Dios sea el protagonista. Pues ¿saben por qué hay lucha interna en nosotros? Porque en el momento que pusimos la fe en Cristo, Cristo vino a morar en nuestra vida. Y Cristo y el Espíritu Santo hace que Cristo quiera ser dado a conocer en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras conductas. Cristo necesita ser dado a conocer. Es el poder de Dios en nosotros. Y cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, vamos bajo nuestros propios deseos, se genera el choque de naturaleza. Por eso la carga, por eso la insatisfacción, por eso la vida a veces es una lucha. Pero Dios desea gobernar de tal manera de que Cristo sea visto. Necesitamos involucrarnos en la vida de Dios. Por eso invitamos a que lo conozcas, por eso invitamos a que leas las Escrituras. El protagonista principal de las Escrituras es Dios. Está bien, hay un montón de gente imperfecta, hay un montón de cosas que no vas a entender, de gente egoísta que toma decisiones dañinas para su contexto social. Pero Dios toma todo eso enfocado en su plan y nunca deja de ser fiel a su plan. Y nosotros estamos ahí. Dios sigue siendo fiel con nosotros. Dios sigue esperando a que matemos a Jacob, a que matemos a Esaú, a que dejemos acceder a los visos rojos, a que dejemos de engañarnos a nosotros mismos, para que le sigamos conociendo y para que Él sea dado a conocer. No quiere que lo ores solamente cuando lo necesitas. No quiere que le busques solamente cuando lo necesitas. Él no tiene problema de ser parte de tu realidad, pero Él quiere llevarte a una realidad mejor que es la de Él. No quiere que te congregues cuando estés bien, quiere que te congregues cuando estés mal, porque es ahí en donde el hierro con el hierro, dice el proverbio, se abusa. Y el hombre con el trato con el otro hombre. ¿Cómo vas a aprender a amar si no estás dispuesto a compartir tiempo con tu hermano? Y son en estos espacios en donde podemos compartir, que nos podemos organizar, que podemos venir, que podemos vernos, que podemos charlar, que podemos servir juntos y dar a conocer a Cristo afuera. Qué importante es que nos involucremos en la vida de Dios. ¿Cómo nos involucramos? Conociéndole. ¿Y cómo le conocemos? Por medio de la Escritura, por medio de la oración, por medio de los hermanos, por medio de nuestro servicio. Si no nos involucramos, déjame decirte que nos vamos a llenar la vida de experiencias de Dios. De momentos en donde Dios fue fiel, en donde Dios me amó, en donde Dios me dio paz, en donde Dios quizás respondió alguna oración.
pero nunca nos vamos a aprovechar de él totalmente. Estamos metiendo en un vaso un mar que Dios preparó para nosotros. ¿Cuánto nos estamos perdiendo? Y qué bueno es poner los ojos en la cruz hoy y pensar que este Dios que fue fiel a su promesa, nunca dejó de ser fiel a su promesa, porque Dios se pudo haber cansado de Jacob, de todas las chanchadas que hizo, de todos los errores que cometió, de Saúl, y cortarlo. Pero Dios había hecho una promesa y la cumplió. Y Dios hizo una promesa con nosotros y la cumplió en su Hijo. Y hoy en su Hijo tenemos oportunidad. Hoy en su Hijo tenemos esta gracia de volver a intentarlo. No es si lo merecemos, porque la respuesta es obvia, es no. Pero por su amor, por su sacrificio, hoy podemos tomar esta oportunidad. Y qué bueno adorarlo, y qué bueno también agradecerlo. Porque cada día podemos levantarnos y disfrutar de la vida que Él pensó para nosotros. Pero requiere que para tener lo que Dios ya preparó, tenemos que quitarnos lo que Dios no nos dio, que es lo que vive en nosotros, que es el ego, que es el yo. Así que Dios nos guíe y nos ayude y hoy podamos hacer memoria y adorarle en libertad, sabiendo que la parte más difícil ya la hizo Él, que fue cargar con nuestros pecados, o sea, recibir el castigo que nosotros merecemos. Ya hizo lo más difícil. Nos toca a nosotros poder hacer de nuestra vida una